A la prédica del día de hoy yo le he titulado Cristo el Dios amoroso. Cristo el Dios amoroso. Y bueno, en esta porción vamos a conocer un poco más de las características de Dios. Y esta característica de Dios vamos a ver que es sumamente importante, ¿verdad? Lo define a nuestro Dios y que lo distingue de otros dioses inventados por el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es esta característica que vamos a ver hoy? El amor. El amor. Dios crea al hombre bueno y perfecto en el principio. Recordemos que Dios creó todo y dijo que todo era bueno, ¿no? Que todo era bueno y perfecto. Pero el hombre cae, ¿verdad?, en el pecado y se pierde. Y es condenado a muerte eterna, ¿verdad? Y aquí ya no había nada que hacer. ¿Qué se podía hacer ante esta situación? El hombre estaba condenado a muerte. Pero vamos a ver que Dios muestra su amor para su creación aplicando un plan de salvación diseñado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo se diseñó Dios este plan de salvación. Dios en su misericordia decide salvar a una parte de la humanidad y Dios en su soberanía a unos les aplica la gracia y a otros la ley. Y Dios manda a su Hijo Jesucristo a comunicar y a aplicar este plan. El día de hoy en esta porción vamos a ver detalladamente esta situación, ¿verdad? Que en este plan de salvación sí es comunicado a todo el mundo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver puntualmente con este estudio que vamos a hacer el día de hoy que solo unos cuantos se van a salvar. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Solamente los que pongan su confianza en Jesucristo. Bueno, pues vamos a empezar analizando esta porción que nos tocó en este día, que es Juan 3, del 11 al 21. Y vamos a comenzar con el versículo número 11. Dice la Escritura de esta manera: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí en esta porción vamos a ver que Jesús está evangelizando a Nicodemo. Jesús va a evangelizar a Nicodemo. Le habla del plan divino de salvación. Le muestra cuál es el camino de salvación, ¿verdad? En la imagen ya veíamos cómo Nicodemo está platicando con Jesús, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que en este capítulo, en el capítulo 3, vemos como un religioso de mucha importancia de aquella época se acerca a Jesús, pero de noche. Se acerca a Jesús, pero de noche, para que sus condiscípulos no lo vieran que se acercaba a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver que Nicodemo era un gran religioso de esa época, ¿verdad? Era un hombre de gran importancia. Inclusive él pertenecía al Sanedrín, que era el máximo órgano del gobierno religioso de esa época, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí que Jesús estaba en Jerusalén precisamente para los festejos de la Pascua. Estaba en Jerusalén y precisamente recientemente había pasado de que él había llegado al templo y se había encontrado con que el templo estaba lleno de comerciantes. Sí, recordemos esa historia, ¿verdad? Que él llegó y tiró las mesas. Bueno, seguramente Nicodemo estuvo ahí presenciando esos acontecimientos, ¿verdad? Porque vemos que los religiosos de esa época le reclamaron a Jesús: ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces esto, verdad? Bueno,
pues este personaje se acerca a Jesús por la noche, ¿verdad? Para que no fuera visto por sus condiscípulos, y empieza a tener una conversación con Jesús. ¿Y qué vamos a ver aquí? Que Jesús en esta conversación le presenta el plan de salvación, ¿verdad? Vemos que Nicodemo se acerca un poco como confundido, ¿verdad? Como diciendo, no sé, pero algo me falta. Tengo todo en la vida, ¿no? Tiene una posición alta, tiene una posición en el Sanedrín, en el máximo, en el máximo gobierno religioso, ¿verdad? ¿Qué podía esperar? Pero él en su corazón sentía que le faltaba algo. Por eso es que llegó a ver a Jesús. E inmediatamente le dice a Jesús, ¿no? Yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios contigo, ¿no? Y entonces empieza a tener esta conversación e inmediatamente Jesús le presenta el Evangelio. Le dice, casi Nicodemo le estaba preguntando qué debo de hacer para tener vida, para entrar al reino de Dios. ¿Se acuerdan de un personaje también que se acercó a Jesús, también pidiéndole ese consejo, ¿verdad? Que era el joven rico. El joven rico también de la misma manera se acercó a Jesús pidiéndole un consejo, que qué es lo que tengo que hacer, qué me falta, porque ya lo tengo todo, ¿no? De esa misma manera, Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús inmediatamente puso el dedo en el renglón. Inmediatamente le dijo, no puedes hacer nada. ¿Qué me falta? ¿Qué debo de hacer? No puedes hacer nada. Para la salvación tú no puedes hacer nada. ¿Cómo? Yo, toda esta religión que yo he profesado durante todo este tiempo, no sirve para nada. Mi alta posición, ¿verdad? Mi alta posición en la sociedad no te es suficiente para lograr la salvación. Y entonces Jesús le empieza a predicar lo que es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes de salvación de nuestro Dios? E inmediatamente le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significaba esto? Te es necesario empezar de nuevo. Porque todo lo que tenías atrás no sirve. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de Dios, ¿verdad? Entonces este personaje inmediatamente empieza a decirle a Jesús, pues no, es que no te entiendo. ¿Cómo es que pueda suceder esto, verdad? Y entonces Jesús sigue la conversación y le dice, bueno, imagínate tú que siendo maestro de la ley no entiendes esto, ¿no? Y entonces leímos estos versículos, ¿no? Inmediatamente continuó diciéndole Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le estaba diciendo, yo soy el único que puede dar testimonio de lo que quiere Dios, de cuál es el plan de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las cosas? Si las cosas celestiales, si te las dijere. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces aquí le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, el único que sabe los planes de Dios soy yo, porque soy el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos en esta porción cómo en esta conversación Jesús está cumpliendo el mandato para el cual fue enviado. Porque el Padre lo envió para dos cosas. Para anunciar el plan de salvación, ¿verdad? Para comunicar a toda la gente cuáles eran los planes de Dios. Y por otra parte, para que Jesús fuera a la cruz, ¿verdad? Esos son los objetivos que tenía Jesús. Esa es la misión que tenía que cumplir por el Padre, ¿verdad? Bueno, y continuamos con el... Ahora vamos a ver el punto número 1
de esta prédica, y yo le he puesto como punto número 1, la salvación proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Dice la Escritura en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí inmediatamente Jesús le cita la Escritura a Nicodemo, ¿verdad? Jesús sabía que Nicodemo tenía conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por eso le cita esta parte de la Escritura. Y le dice, si tú recordarás esta historia, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto? De que el pueblo estaba desobediente y entonces vivió una plaga, ¿verdad? De serpientes venenosas. ¿Y qué estaban haciendo esas serpientes venenosas? Estaban matando a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba asustadísimo porque estaba siendo picado por estas serpientes y estaban muriendo inmediatamente. E inmediatamente le pidieron a Moisés que le pidiera a Dios que les diera una solución. Y así fue. Moisés le pidió a Dios que solucionara ese problema. Y Dios le dijo, levanta una serpiente de oro, ¿verdad? En medio de la congregación. Y todo aquel que vea esa serpiente, aunque sea picado por ellas, no morirá. Será salvo. Jesús le estaba diciendo, ¿tú conoces esa historia? Pues de la misma manera, así como Dios en su providencia, ¿verdad? Ayudó al pueblo de Israel para que no muriera, para que se salvara y no se extinguiera. De esa misma manera Dios ha provisto el día de hoy un plan de salvación para toda la humanidad, ¿verdad? Y entonces por eso es que cita este versículo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué significa ser levantado? Pues significa ser levantado en la cruz, ¿verdad? Pero también significa ser levantado en la resurrección. Eso es lo que significa. Y entonces continúa Jesús en esta conversación con Nicodemo, ¿verdad? Le está tratando de explicar cómo es que Dios, en su providencia, ¿verdad? En su amor, ha provisto la solución para que el mundo no muera, para que el mundo tenga vida eterna, ¿verdad? Y en el versículo número 16, el más conocido, ¿verdad? El que todos se lo saben de memoria, dice así, de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí Jesús le está siendo enfático y le está diciendo porque tanto es el amor que tiene Dios para toda su creación, porque aquí en esta parte del mundo se está refiriendo a toda su creación. Porque de tal manera Dios amó todo el mundo que ha provisto, ¿verdad?, un plan de salvación. Y ese plan de salvación le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: soy yo. Soy yo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después en el versículo número 17 continúa diciendo, Jesús dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Y aquí le aclara a Nicodemo cuál es la misión que él tiene. Porque el día de hoy yo he venido no a condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por medio de mí, ¿verdad? Le está comunicando cuáles son los planes del Padre. Este no es el momento del juicio, le estaba diciendo. Yo soy el Cristo, pero no es el momento del juicio,
sino que yo he venido para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, le estaba diciendo. Dios provee todos los medios necesarios para que el hombre pueda ser salvo de la muerte eterna. Y aquí vamos a ver un círculo. Este círculo representa a todo el mundo, ¿verdad? A toda la humanidad. Y dice la Escritura, dice en el versículo número 16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces la provisión de Dios fue ¿para quién? Para todo el mundo, ¿verdad? Esa fue el plan de Dios. El plan de Dios era que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz, pagando por el pecado de cada uno de nosotros o de todo el mundo. Pero hay una condicional ahí en el versículo, ¿no? Si ustedes lo ven. Hay una condicional que precisamente lo vamos a ver en el punto número 2. Y esta es la salvación. Esta es la salvación. Vamos a ver el punto número 2. Y dice el versículo número 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo es salvo. El que le cree a Dios es salvo. El que no cree mantiene su situación de condenación. Porque Dios dio una provisión para salvación. Todo aquel que crea en mi Hijo será salvo, ¿verdad? Pero muchos no van a creer. Entonces, todos esos que no van a creer, pues no van a recibir ese regalo, ¿verdad? Ese regalo de salvación no lo van a recibir, sino que se mantienen en condenación. Y vamos a ver entonces el siguiente círculo. Y vamos a ver que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por todo el mundo. Pero ¿quiénes van a creer? ¿Todos? ¿Todo el mundo va a creer? Porque aquí se está refiriendo a todo el mundo, ¿verdad? De todos los tiempos. A los seres humanos de todos los tiempos, ¿verdad? Y todas las edades, ¿verdad? Pero ¿quién es el que se va a salvar? Solo aquel que crea en el Hijo de Dios. Solo aquel que pone su confianza en Jesucristo puede ser salvo. Esta es una condicionante muy importante que nosotros tenemos que ver, y cuando presentemos el Evangelio también lo tenemos que decir. Desgraciadamente ahí está condicional, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver en el punto número 3 qué es la condenación. Ya vimos que la salvación es todo aquel que ponga su confianza en Cristo será salvo. Todo aquel que le crea a Dios, le creyó a Dios de que envió a su Hijo, le está creyendo a Dios de que hizo ese plan, ¿verdad? Entonces será salvo. Y ese plan de salvación, dijimos hace un momento, Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Si ustedes analizan la porción o el versículo de Romanos 8, 29 y 30, ahí está el plan de salvación, en donde dice, donde dice que Dios de antemano conocía ya a todos los que iban a ser salvos. Dice, y a los que conoció, a también los predestinó, dice la Escritura. A esto los predestinó para que se conformaran a la imagen de su Hijo Jesucristo. Son todos aquellos que iban a poner su confianza en Cristo, ¿verdad? Y a estos que predestinó, en su tiempo también, dice la Escritura, los llamó, de igual manera como estaba haciendo el día de hoy con Nicodemo. Nicodemo el día de hoy estaba siendo llamado por Dios, ¿verdad? Y a estos que llamó, dice la Escritura, también los justificó. ¿Cómo los justificó? ¿Cómo fueron salvos estos?
por medio de poner su confianza en Cristo, ¿verdad? Y de la misma manera como el pueblo de Israel se salvaba, poniendo su vista, ¿verdad?, en aquella serpiente de oro que había provisto Dios para el pueblo. De esta misma manera, todo aquel que ponga su confianza en Cristo será salvo, dice la Escritura. Y bueno, ya en el punto número 3 vamos a ver en qué consiste esta condenación. Ya vimos que la salvación consiste en creer en Jesús. Y el punto número 3 esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Y le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, y esta es la condenación, de que aquellos que no van a poner su confianza en Cristo, ¿por qué no vienen? Porque yo soy la luz, pero no van a venir a mí. ¿Por qué no me creen? Porque prefieren seguir viviendo su vida como la han vivido. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? A muchos se les va a presentar este plan de salvación, ¿verdad? La luz va a llegar a ellos, pero ¿qué van a decir? No, por el momento no. Por el momento yo estoy bien así, ¿verdad? ¿Y por qué no quieren acudir a la luz? Dice la Escritura, porque aman las cosas que hacen, las cosas del mundo, ¿verdad? Prefieren estar en esa situación. Y entonces este grupo de personas, al no querer nada con Cristo, entonces ellos se atraen la condenación, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que hay un grupo que sí cree, que sí va a creer, y otro grupo que no cree. Este gran tema también es un tema para una predicación, ¿verdad? Que en algún momentos también se puede tocar, ¿verdad? ¿Por qué unos creyeron y por qué otros no creen? Este es un gran tema que se tiene que tocar también, ¿verdad? ¿Por qué? Y más adelante o después lo vamos a ver, porque Dios a unos les aplicó la gracia y a otros les aplicó la ley, ¿verdad? ¿Y cuál era la ley? La ley era la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y toda la humanidad estaba condenada ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Porque desde el principio pecó, ¿verdad? Estaban condenados a muerte toda la humanidad. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad?, mandó a su Hijo Jesucristo para que aplicara este plan de salvación. Pero también este Dios, en su soberanía, decidió aplicarles a uno la gracia y a otros la ley. ¿En qué consiste la gracia? De que a uno les dio el regalo de la fe y del arrepentimiento. Cuando escuchan el mensaje de salvación, unos creen porque recibieron el regalo de la fe y del arrepentimiento, y los otros no. Y los otros no. Y los otros prefirieron seguir su vida como la han vivido, ¿verdad?, que acercarse a Dios. No, en este momento no quiero nada de Dios. Bueno, este gran tema también es para que en otra ocasión se pueda tomar. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios le aplicó la gracia a unos? ¿Y por qué no a todos? Por eso es que he dicho yo, en su soberanía, ¿verdad? Dios es un Dios soberano y Él lo decidió de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que la condenación está en que la gente quiere mantener su vida
viviendo, haciendo las cosas del mundo. Y esta misma gente se atrae la condenación. Y se lo aclara, ¿verdad? Se lo aclara Jesús, porque yo no he venido a condenar al mundo. Por el contrario, Dios me ha enviado para que todo aquel que crea en mí sea salvo. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de misericordia de Dios. Y está abierto el tiempo para todo aquel que se arrepienta, ¿verdad? Y ponga su confianza en Cristo, pueda ser salvo. Entonces, esta es la condenación. La condenación se la trae el mismo ser humano. Y por último, vamos a ver el punto número 4. ¿Cuál es el propósito de aquellos que fueron llamados? De aquellos que fueron elegidos para salvación. ¿Cuál es el propósito? Jesucristo tenía, pero bien claro, cuál era su propósito. ¿Verdad? Él tenía bien claro cuál era su propósito. ¿Cuál era la misión que Dios le había dado? ¿Cuál era la misión? Comunicar el mensaje de salvación. Mi Padre ha provisto una manera de que la gente no muera por toda la eternidad y viva por toda la eternidad. ¿Verdad? Y vino y lo comunicó a todos sus discípulos. Y luego y después de que se lo comunicó a sus discípulos, también se lo encomendó, ¿verdad? Jesús se encomendó a sus discípulos, les encomendó que predicáramos este mensaje de salvación, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Comunicar el mensaje de salvación y ir a la cruz a morir. Recordemos que Jesucristo no murió porque se encontró con un pueblo malo. Y sí, era malo, ¿no? Porque en sus cosas hicieron cosas malas. Sino que Jesucristo dijo, a mí no me quitan la vida, sino que yo la entrego, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que Jesucristo tenía muy claras cuál era su misión. Y vino y la cumplió al pie de la letra, de la A a la Z. ¿Verdad? Porque en algún momento dado también pudo haberse desviado. Recordemos aquel momento en que sus discípulos le dijeron, oye, pero si nosotros creíamos que todavía estabas allá, ¿por qué ya te viniste para este lado del río? Y entonces Jesús le dijo, es que quiero estar tranquilo, porque la multitud me quería hacer rey. La multitud enardecida me quería hacer rey. En esos momentos Jesucristo pudo haberse desviado de su misión y pudo haber dicho, sí, bueno, pues órale pues, háganme rey, ¿no? Pero no, él tenía bien clara cuál era su misión. Y cuando él predicaba ese mensaje de salvación, lo predicó de una manera como se lo había dicho su Padre, ¿verdad? Le dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que haga su oración sea salvo. ¿Así dijo? No. Él tenía bien claro y dijo, todo aquel que crea en mí sea salvo. Él en ningún momento dado a la gente le predicó de esta manera, ¿verdad? No le dijo, para que todo aquel que profese una religión de la A a la Z sea salvo. No, él dijo, pero tajantemente, todo aquel que crea en mí, ¿verdad? Se lo estaba dejando, pero bien claro a Nicodemo. No sirve para nada tu religión. No sirve para nada tu posición social que tienes. No sirve para nada que tú seas maestro de la ley. De la misma manera, el día de hoy nos está diciendo nuestro Dios, el día de hoy a cada uno de nosotros, no te sirve para nada profesar una religión cristiana para salvación. Lo único que nos puede dar salvación es creer en Jesucristo, poner toda nuestra confianza en Jesucristo, servirle al único que debemos de servirle. ¿A quién es? Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, ¿verdad? Él tenía pero bien claro cuál es el mensaje que tenía que predicar.
y se los dijo a sus discípulos. Este es el mensaje que ustedes tienen que predicar. De tal manera que en este punto número 4 nosotros vamos a ver cuál es la misión del Hijo de Dios. ¿Cuál es la misión de aquellos que fueron llamados? Que fuimos nosotros llamados, ¿verdad? Con el Evangelio. ¿Cuál es la misión? Dice el versículo número 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que creen tienen un propósito nuevo en su vida. ¿Y cuál es este propósito? Es dar testimonio, en primer lugar, de que son hijos de Dios. En primer lugar, la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios es dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿En dónde vamos a dar testimonio? En nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario. Nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Qué quiere decir dar testimonio? Que la gente sepa que yo tengo un Dios a quien obedezco, ¿verdad? Ese es el primer punto en la misión. O podemos malentender también la misión. En algún momento dado también los hijos de Dios o los cristianos malentienden su misión y la tergiversan. Y luego dicen, ¿cuál es mi misión? No, pues decir con mi boca nada más a todo el mundo que soy cristiano. ¿Esa es nuestra misión? ¿Decir, hablar que somos cristianos? No. La Escritura dice que debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios, no solo el hablar. ¿O cuál es nuestra misión? ¿Llevar una Biblia a todo lugar para que la gente sepa que somos cristianos? ¿Practicar una religión cristiana? ¿Venirnos aquí a estar los domingos nada más, por ejemplo, para adorar a Dios? Esa no es la misión del Hijo de Dios. Aquí dice bien claro la Escritura. Jesús le está diciendo a Nicodemo, esta es la misión que ahora tú tienes. Tienes que dar testimonio de que Dios está contigo y de que ahora tú también puedes hacer esas cosas maravillosas de las que tú me hablabas que yo hice, ¿no? Que yo hacía, que yo hago. ¿Verdad? Entonces, esta es la misión del Hijo de Dios. Dar testimonio de que somos hijos de Dios. Dar testimonio de que somos nuevas criaturas. Dar testimonio de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y en segundo lugar, comunicar el plan de salvación. ¿Y cómo tenemos que comunicar este plan de salvación? De una manera fidedigna, como Dios se lo ordenó a Cristo. Porque también podemos nosotros presentar el Evangelio de una manera distorsionada. Nosotros podemos decir a la gente, ven a Cristo y tus problemas serán solucionados. Ven a Cristo porque tú eres algo muy importante para Dios. Ven a Cristo, Él va a solucionar todos tus problemas. Si nosotros presentamos este Evangelio, ¿este es el Evangelio que presentó Cristo? No. Cristo presentó el plan de salvación de su Padre. Y Él le dijo, todo aquel que crea en mí será salvo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros presentemos el Evangelio, lo tenemos que hacer en estos puntos. Tenemos que comunicar cuál es el plan de salvación de Dios. Dios, en su soberanía y por su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Ni uno más. Porque hay algunas sectas que dicen que Cristo murió por todo el mundo, por todo el universo, ¿verdad? Y esto es distorsionar el Evangelio. El Evangelio fidedigno, el que Dios le encomendó a Jesucristo que lo comunicara, es este plan de salvación. Únicamente el que cree en Cristo, en que cree en el Hijo de Dios, puede ser salvo.
Y se lo dijo muy claro en estos momentos a Nicodemo. ¿Y qué pasó con Nicodemo? Más adelante vamos a ver que posiblemente Nicodemo se convirtió en uno de sus discípulos. Cuando él murió en la cruz, cuando iba a ser sepultado, dos personajes bajaron su cuerpo de la cruz, ¿verdad? Y al parecer uno de ellos era Nicodemo. O fue el que pidió permiso al gobierno para bajarlo y llevarlo a sepultar. Entonces vamos a ver, el tema del día de hoy es muy importante y muy crucial para que podamos nosotros entender cuál es el plan de Dios, el original plan de Dios para salvación, ¿verdad? Y bueno, vamos a concluir de esta manera. Conozcamos y reconozcamos que nuestro Dios es amor. Por amor, Dios nos dio en provisión, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo. Por misericordia, también vamos a ver que tenemos un Dios misericordioso. Porque por misericordia no permitió que la humanidad se extinguiera, ¿verdad? O que se perdiera, que todos fueran al infierno. Y también conocimos a un Dios soberano. Un Dios soberano que Él eligió desde antes de la fundación del mundo a los que iban a recibir gracia. La gracia de Dios. La gracia. Lo inmerecido. ¿Verdad? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Seamos agradecidos por la gracia recibida de parte de nuestro Dios, dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Demos testimonio de que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que Dios vive en nosotros, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias, porque el día de hoy tú nos has revelado fielmente cuál es tu plan de salvación. Gracias, Dios, porque ahora te conocemos como un Dios misericordioso. Porque en tu misericordia tú, Señor, hiciste un plan de salvación, en el cual tu Hijo, tu único Hijo, iba a venir a la tierra para dar su vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos porque el día de hoy tú nos has revelado cuál es el propósito para cada uno de nosotros, Señor, ahora como hijos de Dios tuyos. Y tú quieres, en primer lugar, que demos testimonio de que somos tus hijos, de que tú vives en nosotros y de que ahora nosotros estamos haciendo cosas buenas porque provienen de ti. Que todo el mundo sepa que somos hijos de Dios. Que todo el mundo sepa que somos cristianos. Que todo el mundo sepa que somos nuevas criaturas porque nos comportamos como se vive en el reino de Dios. Te damos gracias, Dios, en esta hora, porque tú nos has revelado el día de hoy tus planes. Y tú nos has dicho en la Escritura de que estos planes solo se los revelas a tus amigos. Gracias, Dios, porque tú nos has revelado cuáles son tus planes. Gracias, Señor. Queremos alabarte y bendecir tu nombre por toda la eternidad. Dios, danos fuerzas para mantenernos firmes en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.